¿Qué va a leer? ¿Qué va a leer? La primera lectura. Bien, está. La segunda lectura. Otra, la. Ahora la segunda como. No, no, esta va a ser la primera y esa no sé si habrá más. Si considero que debe ser no. Lea la primera. Bien, entonces, la segunda lectura. Esta es la segunda lectura. Desde cuánto provoca.
Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza, mundo cargado de ansiedad, mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, tu paz y amor. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en comunión con el Espíritu Santo esté con todos nosotros. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Nos reunimos para celebrar nuestra fe, para escuchar la palabra de Dios, para alimentarnos de ella y poder seguirle a ese Dios que siempre camina al lado de cada uno de nosotros. Hay veces que cuando nos acontece algún mal en nuestra vida, siempre intentamos culpar a otros y algunas veces no solo culpamos a otros, sino que culpamos a Dios del mal que algunas veces nosotros mismos hemos creado. Hoy pidámosle al Señor que nos ayude a ser autocríticos, a no culpar a Dios del mal que nos sucede o del mal que hemos ido escribiendo en nuestro mundo, en nuestra historia. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para poder saber autocriticarnos, para ver qué tan culpables somos nosotros, corregirnos e intentar ayudar a corregir a los demás. Y en el Evangelio nos llama la atención Jesús, porque un padre que tiene dos hijos, uno de ellos le dice que sí quiere ir a la viña y otro le dice que no, pero el que quería ir no fue, y el que no estaba dispuesto sí fue. Vivir una religión desencarnada puede ser vivir solo de prácticas exteriores, pero no de convencimiento interior. Decimos sí, pero solo es una práctica exterior. No hay un servicio que nazca desde el corazón para poder hacer de la viña una finca productiva. Pidámosle al Señor que entremos a la viña, al reino, y poder desde ahí ser fecundos en este mundo. Juntos vamos a pedirle perdón al Señor diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
juntos vamos a glorificar al Señor con del gloria. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Hoy te bendecimos, Señor, te adoramos. Por tu inmensa gloria, mil gracias te damos. Al Rey de los cielos, Dios Todopoderoso, y a su único Hijo, Cordero glorioso. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros y escucha las súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, Señor Jesucristo. El cielo y la tierra, poblado de tu gloria, te alaban y te bendicen, Señor de la historia. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Ofrecemos esta Eucaristía por los difuntos el Padre Ramón García, Enni Peraza, Héctor José, Rosa Edelmira, Petra y Honorio Carrasco, Luisa Pastora Mendoza de López, Marchán, María de la Cruz de Freites, Silvestra Álvarez, Ramón Rivero. También hoy recordamos, esta semana murieron 3 padres pasionistas allá en España. Por ellos, para que ya descansen, y por todos los difuntos de hoy, para que ya descansen en la casa del Padre. Damos gracias al Señor, a San Miguel Arcángel, a San Rafael y a San Gabriel. Acción de gracias a Dios Todopoderoso por los cumpleaños de vida de María Barreto, 90 años, y Carmen María Peña, 87 años. En acción de gracias por el inicio del año escolar de los hermanos Bástidas Escobar, por el cumpleaños de Fabiola Álvarez. Y hoy también celebramos al Santo Cristo de la Gracia, esa imagen que está ahí.
Pidámosle al Señor para que el Santo Cristo de la Gracia bendiga, acompañe a nuestra parroquia, el Cristo, la Asunción, la Basílica del Cristo, que podamos sentir su gracia que cada día se derrama sobre cada uno de nosotros. No estamos solos en la peregrinación de esta historia, de este mundo, sino que ese Cristo nos acompaña día tras día, para que el Santo Cristo de la Gracia nos bendiga, nos proteja y nos libre del mal todos los días de nuestra vida. Oremos. Oh Dios, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia, derrama incesantemente sobre nosotros tu gracia, para que deseando lo que nos prometes, consigamos los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse un momento para escuchar atentamente la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor: comentáis, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es vuestro proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: recuerda que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y mi Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuérdame, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados, ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña el camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos une el mismo espíritu y tenéis extrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todo el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, y así, actuando como un hombre cualquiera, incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y lo concedió nombre sobre todo nombre,
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios, porque vino Juan a ustedes enseñándoles justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después no recapacitaron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Vamos a reflexionar las lecturas que hoy nos presenta la Iglesia en este domingo del tiempo ordinario. La primera lectura que hemos leído es tomada de Ezequiel, cuando el malvado se convierte de su maldad, salva su vida. Fíjense, hoy el pueblo de Israel, capítulo 18 que hemos leído de Ezequiel, el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en Babilonia y se preguntaban: ¿quién es el culpable de nuestra desgracia? ¿Quién es el culpable de que nosotros vivamos en el cautiverio? ¿Quién ha sido el culpable de que nosotros estemos viviendo esclavos? Y seguramente esa generación que estaba esclava no era del todo ella culpable. Probablemente sus padres, que ya vivieron, algunos hubieran morido, o sus ancestros eran los culpables de que ellos fueran a la esclavitud. Pero ellos seguían interrogándose: ¿quién será el culpable de nuestra desgracia? Y llegan a la conclusión que el culpable de todo eso no fueron sus papás o sus ancestros, sino que el culpable de todo fue Dios. Porque Dios, siendo todopoderoso y el Dios del pueblo, no iba a rescatarles a ellos de la esclavitud. Dios, siendo todopoderoso, no tenía entrañas de misericordia para librar y salvar al pueblo que estaba sufriendo atroces, que estaba viviendo atroces sufrimientos. Entonces culpan a Dios. El profeta Ezequiel le da la posibilidad a Dios en el texto de que se defienda. Le da la posibilidad a Dios de que vaya a los juzgados y le diga a la gente: escuchen mi defensa. Y Dios va a defenderse. Y dice Dios: yo no soy injusto, yo no he actuado injustamente con mis hijos, yo siempre he optado
con justicia, siempre ha optado salvando la vida de mis hijos. Y devuelve la afirmación ahora en pregunta, la que había hecho el pueblo de Israel. ¿No será que ustedes son los que han actuado injustamente? ¿No serán ustedes que no han actuado incoherente les ha llevado a la esclavitud? Pues eso fue. El pueblo de Israel, cuando estaba viviendo en la bonanza, le dio la espalda a Dios. Cuando estaba viviendo bien, puso su confianza en las armas, en la fuerza, pero no confió en Dios ni en los enviados de Dios. Actuaron egoístamente, solo pensando en defender sus propios intereses, y se enfrentaron al monstruo de Babilonia, que en un momento los hizo desaparecer y los llevó esclavos. Culpar a Dios es ser insensato. Culpar a Dios es no ver la actuación de Dios a lo largo de la historia, que siempre está en favor de sus hijos. Actuar a Dios es buscar un culpable para defenderme o para lavarme las manos yo, que soy el culpable. Ellos habían dado la espalda a Dios. Ellos habían huido de Dios y se habían construido dioses falsos. Y al no tener a Dios en el corazón, el ser humano se vuelve inhumano y solo piensa en sus propios intereses y en sus propios beneficios. Solo piensa en ganar más y en el ser más importante, pero se olvida de sus hermanos. Y cuando estamos llenos de egoísmo y de prepotencia, somos capaces de enfrentarnos a los monstruos más grandes de la historia, a Babilonia, a Nabucodonosor, que podía dominar el mundo entero porque tenía fuerza militar y poder. Y Israel no midió por la prepotencia que residía en ellos. ¿Cómo concluye el texto? Fíjense, el profeta intenta decirles, en este caso no es colectivo, sino que el pecado ha empezado personalmente o individualmente. Hubo una expresión colectiva, pero el mal empezó personalmente. Cada uno decidió no seguir a Dios. Después hubo una expresión colectiva donde ya nadie iba a alabar a Dios como tal, con fe y con esperanza, sino que lo hacían como un ritualismo. Empieza el pecado individualmente en el corazón de cada ser humano y surge, lo expresamos algunas veces, colectivamente. La consecuencia de ese pecado es la destrucción, es la muerte, es el sufrimiento, es la mala vida del pueblo o de las personas o de la familia que ha cometido ese mal. El profeta le dice, hay que hacer una reflexión, una autorreflexión, una autoevaluación para sentirnos también nosotros en qué colaboramos para llegar a la esclavitud. Porque no es justo que algunos se laven las manos y digan, nosotros no tenemos vela en este entierro. Cada uno es culpable del mal que vive el pueblo. Pero para ello hay que ser inteligentes y poder autoevaluarnos. Y el profeta, en el texto no aparece, pero les hace un recorrido histórico de cómo Dios ha venido actuando. No culpen a Dios, les dice, porque Dios ya nos sacó una vez de la esclavitud en Egipto y nos llevó por toda la tierra, nos acompañó por el desierto, abrió los mares, nos dio de comer, nos dio para beber agua. O sea, Dios estuvo siempre a nuestro lado y nos llevó hasta la tierra prometida. Ese Dios es bueno, ese Dios es Padre. No abandona a sus hijos, aunque sus hijos le abandonen a Él sigue estando con nosotros. Él hoy está con nosotros en el cautiverio en Babilonia. ¿Por qué nosotros le echamos la culpa a Él de nuestro sufrimiento o de nuestro propio proceder? Porque sufrimos porque hemos procedido mal, es decir, nosotros hemos construido nuestro propio sufrimiento. Fíjense, yo muchas veces he escuchado en la actualidad que hay personas que cuando estamos sufriendo culpamos también a Dios. Por ejemplo, cuando pasamos hambre, le echamos la culpa a Dios. Dios no ha favorecido que nosotros tengamos alimento en nuestra casa. Pero fíjense, Dios hace posible que el mundo pueda cultivar los granos, por decir algo. Cultivar alimentos. Dicen, en el mundo se produce alimentos para que nadie en la tierra pase hambre.
pero hay miles de personas. ¿Quién es culpable? ¿Dios? Si Dios favoreció para que se cultivara y hubiese alimentos, pero los hombres algunas veces culpamos a Dios. Pero Dios no fue culpable. Dios hizo que la tierra fuera fecunda. Dios hizo posible que la semilla germinara y produciera fruto. ¿Quién es el culpable? El mismo ser humano egoísta, que solo piensa en sí mismo y se olvida de sus hermanos que están a su lado. O por ejemplo, cuando destruimos la naturaleza, talamos los bosques, las aguas se secan y miles de personas mueren por sed. ¿Fue Dios el que no les dio la agua? ¿O fue el ser humano que no supo cuidar, que no supo proteger lo que Dios le ha puesto a su alcance? Somos los mismos seres humanos que vamos destruyéndonos unos a otros. El profeta le dice: Dios nunca abandona a su pueblo, actúa siempre como padre y madre en defensa de sus hijos. Usted y yo, pueblo, no culpemos a Dios de lo que nosotros hemos destruido. Hay una responsabilidad personal, no solo colectiva, pero tampoco hay que lavarnos las manos culpando a los otros de nuestro propio mal. Cada uno escribe su propia historia, pero no hay que culpar al otro, al líder político o al líder religioso, como culpable de nuestra propia desgracia. Cada ser humano en este mundo es creador de su propia historia y tiene que oponerse ante aquellos que intentan destruir la vida o la vida placentera de los seres humanos. No hay que esperar que otros vengan a corregir lo malo que hemos hecho nosotros, sino que nosotros, por medio de la sabiduría y la fuerza que Dios nos ha dado, seamos capaces de construir un mundo nuevo, una Venezuela nueva. Pero no es justo que culpemos a otras personas por lo malo que estamos viviendo. Es decir, que no fuimos protagonistas de nuestra historia. Cuando un pueblo es protagonista de nuestra historia, no permite que llegue el sufrimiento. Actúa siempre en favor de la vida y hace que los que nos gobiernan, si lo están haciendo mal, no sigan haciéndolo mal. Si no somos unos ciudadanos pasivos. No culpar a otros del mal que vivimos, porque puede ser que nosotros no asumamos nuestras responsabilidades en el mal o el sufrimiento que estamos viviendo. Segunda lectura del apóstol Pablo a los filipenses. Está dividida más o menos en dos partes. La primera parte dice Pablo: el amor hace posible la misericordia. El amor hace posible la fraternidad. Y dice, cuando una comunidad vive y practica el amor y tiene como frutos la misericordia y la compasión, acontece un fenómeno extraño en la comunidad. Todos tienen un mismo sentir. Todos tienen un mismo corazón. Es decir, esa comunidad hace reflejar la actuación trinitaria en su propia vida. Dios, que es unidad. Entonces, la primera idea es: aquella comunidad que sabe amar como Dios ama, vive siempre unida y es humilde, porque no vive vanagloriándose a sí mismo, porque no vive enalteciéndose a sí mismo, porque la comunidad se enaltece junta, no individual. El que empieza a enaltecerse a sí mismo y a vanagloriarse a sí mismo, destruye la comunidad, rompe las relaciones, rompe la fraternidad, rompe la comunión, rompe el mismo sentir. Entonces esa comunidad no es una comunidad cristiana, sino que se convierte en una ONG o en un club de amigos o en una empresa de socios, pero no en una comunidad cristiana, porque cada quien quiere buscar su propio beneficio, su propio bien, pero no busca el bien común. La primera idea: una comunidad que está injertada en Jesús vive haciendo posible el bien de su vida. No se vanagloria a sí mismo, sino que todos forman una sola fraternidad, una sola comunidad, una sola iglesia. Y después viene la segunda parte, es un himno del verso 6 al 11. Un himno cristológico que cuenta el apóstol Pablo. Y arranca diciendo: Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Él, siendo Dios, no quiso ocupar el puesto de Dios,
sino que se despojó de esa categoría y fue uno entre nosotros, uno entre los hombres. Se convirtió en esclavo, fue uno más en esclavo, como el siervo sufriente. Sufrió, murió en una cruz para salvar al ser humano. Fíjense, algo un poco ilógico. Jesús, siendo Dios, no deja de ser Dios. El texto no está afirmando que deja de ser Dios. Lo que deja de ser, de buscar, es la glorificación humana. Nunca deja de ser Dios. Busca la glorificación humana. Recuerden cuando una vez que hizo algunos milagros, la gente decía: tú eres el Mesías, tú eres el Rey de nosotros. Y él se escabulló y se fue y les dijo: yo no soy el Rey de ustedes. No buscaba que la gente lo glorificase. ¿Qué buscaba Jesús? Que al final de su vida lo glorificase Dios Padre. Lo ensalzó, Dios lo elevó, Dios lo exaltó, pero no los hombres. Entonces empieza el texto diciendo: Jesús, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se rebajó a la condición humana. Fue uno entre nosotros. ¿Cómo actuamos hoy? Pasamos, los hombres y las mujeres, pasamos por la cruz, o nos saltamos esa parte y queremos ser exaltados desde el principio. Hoy encontramos, y dentro de la misma iglesia, a hombres y mujeres que queremos ser exaltados sin vivir esta parte de rebajarnos, de el vacío, de la kenosis, de vaciarse. Jesús se vacía, no de ser Dios, no de su divinidad, se vacía de ser glorificado por los hombres. La kenosis es vaciarse, es un verbo, está compuesto por un verbo que significa vaciarse. Dejó algo para bajar a la condición humana y redimir a esa condición humana. Es decir, Jesús nos hace a todos divinos, nos hace a todos santos, baja a nuestra condición para enaltecer esta condición humana. Después, la segunda parte del himno dice que Jesús, Dios lo va a exaltar, Dios lo eleva, Dios lo glorifica, y toda persona, todo el mundo se arrodilla ante Él para glorificarle. Todo el mundo lo reconoce como Dios único y verdadero. Todo el mundo se arrodilla ante Él. Queridos hermanos y hermanas, que cada día reconozcamos a Jesús como nuestro único Dios y Salvador. Que ante Él podamos arrodillarnos, pero para reconocerle como nuestro único Dios y Mesías. Que no nos vaya a pasar como el pueblo de Israel, que se encontraron otro Dios y le dieron la espalda a Dios verdadero. Pero cuando estaban en el sufrimiento sí recurrieron a Dios y le echaron la culpa a Él cuando ya le habían dado la espalda. Que nosotros cada día reconozcamos a Jesús como nuestro único Mesías y rechacemos a aquellos Mesías que hoy se proclaman ellos mismos como salvadores del mundo. Esos que se proclaman salvadores no son capaces de ser como el siervo sufriente del que nos habla Isaías. El siervo sufriente es aquella iglesia que no busca acomodarse en este mundo, sino que busca salvar a sus hijos. Es aquella iglesia que extiende las manos, siendo madre, para abrazar, para acoger y a salvar a aquellas personas que están en su entorno. Una iglesia humilde, una iglesia fraterna, una iglesia capaz de sentir con sus hijos. Más o menos la segunda lectura. Y el Evangelio, Jesús hoy nos cuenta una historia, un cuento de un padre de familia que tiene 2 hijos y a uno le pide que vaya a trabajar a la viña y ese hijo le dice: no voy al primero. Pero al final recapacita y va a trabajar a la viña. Este padre también le dice a su segundo hijo: te necesito en la viña para que trabajes. Y este hijo le dice: sí, papá, yo encantado voy a trabajar a la viña. Pero el muchacho no fue a trabajar a la viña. Dijo un sí, pero un sí sin fundamento, un sí que no fue fecundo, un sí que no dio fruto. Y Jesús le está hablando hoy a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Esos son los que hoy son catequizados por Jesús. Deberíamos hoy buscar nosotros un puesto. ¿Somos esos ancianos o sumos sacerdotes a quien nos habla Jesús? ¿O somos a esos muchachos a quien Jesús nos dice que vayamos a trabajar a la viña y uno damos una respuesta negativa y otros una respuesta positiva, pero no estamos del todo decididos? Probablemente.
hoy, que no se trata solo de decir sí al Señor, sino que se trata de vivir como el Señor. Segundo, Jesús hoy también viene a decirnos que no se trata de practicar una religión de ritos, una religión de sacramentos, de prácticas exteriores, pero que no llevan al cambio de corazón, pero que no llevan a la transformación del ser humano. Podemos quedarnos como los sumos sacerdotes y los ancianos, practicando una religión superficial. Hoy Jesús nos invita a practicar una religión que involucre la vida de la persona, no de prácticas superficiales, sino de un convencimiento, de una seducción, de un enamoramiento con Jesús, porque ello lleva al cambio de vida y transforma la vida. ¿Qué sucede? La viña es el reino de Dios, es este mundo al que Jesús nos invita a trabajar de este mundo, dar frutos en este mundo que algunas veces solo conseguimos malas nuevas. Hoy nosotros somos llamados a la viña para proclamar buenas nuevas. Y ese Padre que habla es el Padre Dios, que nos invita a todos, pero algunas no tenemos una misma respuesta. ¿Somos nosotros esos que hemos dicho sí, pero que no hemos ido a la viña? ¿Somos nosotros esos que nos han llamado, que el mismo Dios nos ha llamado? Hemos sentido en nuestro interior el fuego que nos arde, un fuego que arde para seguir al Señor, pero al final de cuentas solo damos 3 pasos y retrocedemos y hacemos 3 para atrás. ¿Somos nosotros esa iglesia invitada, convocada por Jesús para proclamar buena nueva, pero nos quedamos nada más en prácticas superficiales que no involucran ni transforman la vida y que no llevan a involucrarnos para buscar el bien común? Si somos esa iglesia, estamos practicando una religión parecida a la que practicaba el pueblo de Israel, los sumos sacerdotes y los ancianos, nada más para que los vieran en el templo, nada más para que los vieran arrodillados ante el Señor, pero no había un cambio de corazón. Creo que hoy a nosotros nos invita el Evangelio a reflexionar, a analizar, a saborear a Dios para poder conocer a Jesús, para poderle entender y desde ese conocerle, desde mi interior, de ese identificarme con Él, darle una respuesta a ese Dios que me llama. Aquel muchacho dijo no, pero no se quedó con el no, sino que reflexionó el llamado que Dios le hacía. Y después dijo, el llamado que es para que yo estés en la viña siendo fructífero, dando vida a otros hermanos nuestros, dando vida, siendo fecundo en este mundo. El Señor cada día nos llama y nos convoca, cada día pasa cerca de nosotros y nos invita a irnos con Él. Y fíjense cómo Jesús compara a los ancianos y a los fariseos, a los sumos sacerdotes. Dice, ustedes, antes de la religión judía, puede que se queden fuera del reino de los cielos y les van a llevar la delantera los publicanos y las prostitutas. Jesús ni está proponiendo como modelo de vida a los publicanos y a las prostitutas, no, pero sí está diciendo que estas personas, publicanos y prostitutas, han escuchado a Juan el Bautista y han cambiado de su vida. Han escuchado el mensaje de la buena nueva de salvación, ha rumiado esa palabra en su interior y ha transformado su vida. En cambio, aquellos que se sienten santos, los ancianos y los sacerdotes, sumos sacerdotes, se creen que ya no necesitan convertirse, pero van por el camino equivocado. En cambio, aquellos que todavía no se creen santos, ni se creen dueños de Dios, tienen la oportunidad de transformar su vida y de escuchar y de rumiar la palabra de Dios. Que usted y yo, bautizados, fieles practicantes de la religión católica, cada día dejemos hablar a Dios. No nos creamos santos, ni salvados, ni sabios, ni dueños de Dios, sino que cada día nos dejemos interpelar por su palabra para cambiarla y sentirnos salvos o recibir la gracia de Dios que nos salva. Entonces recuerden,
No pone Jesús como modelo de vida a seguir a los publicanos y a las prostitutas, no, pero que estas personas son capaces de abrirse a la misericordia de Dios. Tampoco pone como modelo a los sumos sacerdotes y a los ancianos, por prepotentes y orgullosos, que se creían santos, salvos y dueños de Dios. No nos creamos santos ni dueños de Dios, pero tampoco seamos publicanos y prostitutas. Seamos hombres y mujeres capaces de abrirnos a Dios y su misericordia, y que la gracia de Dios habite en nosotros, y eso hace de nosotros hombres y mujeres santos. Pero no porque nosotros lo digamos, sino por la actuación de Dios en nuestra vida. Sintetizo. Primera lectura: no culpemos a los demás del mal que vivimos. Asumamos nuestra propia responsabilidad, autoevaluarnos y desde allí ver si somos nosotros los culpables del mal que estamos viviendo. Cada ser humano es responsable de escribir su propia historia y la historia de sus pueblos. Si no hemos sido ciudadanos activos, puede que vivamos esclavos en Babilonia por el rey Nabucodonosor. Pero si somos activos, vamos cada día a escribir una historia donde no se violen los derechos humanos, donde no se nos viole la dignidad de persona, donde no vivamos sometidos a un yugo que cada día destruye la placentera de los seres humanos. ¿Cómo he vivido en este mundo? ¿Comprometido o despreocupado de mis hermanos? Segunda lectura. Pablo sueña con una comunidad que viva y ponga en práctica la fraternidad. Y la fraternidad no es algo mental, sino que nace desde el corazón. Si yo vivo con mis hermanos, los amo y hago posible la fraternidad. Así podemos construir un mismo sentir que tiene su origen en el amor. Un amor que hace posible la misericordia y la ternura. Hace posible en la comunidad un mismo sentir. Y la segunda parte de esa lectura era el himno cristológico que escribe Pablo sobre Jesús, la kenosis, un Jesús que se vacía de su condición divina para asumir nuestra condición humana y enaltecer esta condición humana. Pero también un Jesús que no se vacía de su ser de Dios, de su naturaleza de Dios, sino que se vacía de que la gente lo ensalce, lo glorifique. Él espera que lo glorifique Dios Padre, que la Iglesia no espere los aplausos de las personas, que espere el aplauso de Dios Padre, que le da como premio el reino de los cielos. Y el Evangelio, que no nos sintamos santos, ni dueños, sino criaturas que cada día necesitamos de la palabra de Dios o de Dios mismo, de su gracia, para ser ya santos, salvados y redimidos, pero por la gracia de Dios, no por un mérito o por méritos que yo hago para ganar esa gracia. La gracia es gratuidad que procede de Dios. No se gana, no se compra, ni está a la venta. Es Dios que la da gratuitamente a cada uno de sus hijos. Que el Señor nos acompañe y que el Santo Cristo de la Gracia bendiga y acompañe a cada uno de nosotros. Que así sea. Vamos a presentar al Señor nuestras peticiones. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Vamos a decirle al Señor que creemos en Él, que confiamos en ese Dios de la vida que nunca nos abandona, que solo en Él ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza. Todas nuestras dificultades también se las ponemos en sus manos para que Él nos ayude a irlas solventando sin perjudicar y sin destruir a nuestros hermanos. Digamos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó
de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, y en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y vamos a presentar también al Señor nuestras intenciones. Hoy quiero pedir al Señor por todos los que han fallecido por causa del coronavirus, hoy en especial por mis hermanos pasionistas, por los 3 que murieron esta semana y por la comunidad que toda está contaminada de COVID, para que ellos ya descansen en la casa del Padre y disfruten de la plenitud del reino que tanto predicaron en América, en España, donde los enviaron, y por los que están contaminados, por los padres, por el provincial, si es la voluntad del Padre que les devuelva la salud y la alegría, roguemos al Señor. Pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nosotros, por Venezuela, por la situaciones inhumanas que nos ha tocado vivir algunas veces, por las personas que sufren mucho por hambre, por sed, por falta de medicamentos, porque no son escuchados ni atendidos en sus necesidades, en especial por aquellas personas que sufren más. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor hoy también por la Iglesia, por nosotros bautizados que somos llamados por el Señor a trabajar en la viña, a trabajar en este reino, en el mundo, para ser mensajeros de buena nueva de salvación, para llevar aliento, esperanza a tantos hermanos nuestros, para que escuchemos la voz de Dios y le demos un sí no superficial, sino un sí que nace, que surge desde el interior de cada uno de nosotros, y que nos ofrecemos al Señor para poder trabajar en favor de su reino y de sus hijos en este mundo, para que la Iglesia no busque aplausos, para que la Iglesia busque el aplauso o el premio del reino de los cielos, para que cada día vivamos encarnada en estas realidades de dolor y de sufrimiento, intentando y esforzándonos en ayudar a cargar la cruz de tantos hermanos nuestros. Señor Jesús, danos una Iglesia no acomodada, sino una Iglesia comprometida por la justicia social, una Iglesia comprometida para salvar la vida de nuestros hermanos, una Iglesia que anuncie y que sea ella misma signo visible de Jesucristo en este mundo, que trae buena nueva de salvación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos al Señor por los médicos que atienden a tantas personas enfermas y hoy, en este tiempo, que arriesgan también su propia vida, su propio bienestar, que se convierten en unos Cristos que atienden a otros Cristos necesitados, para que el Señor bendiga, acompañe y libre a los médicos que se juegan y arriesgan su propia vida y su salud. Él sea una coraza que los proteja y les salve. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra comunidad del Cristo, para que el Señor, el Santo Cristo, la comunidad, a todos los agentes de pastoral, los diversos grupos que hacen vida en esta parroquia, para que el Santo Cristo de la Gracia les acompañe, nos proteja y que su gracia se derrame sobre cada uno de nosotros en ricas y abundantes bendiciones. Roguemos al Señor. Por los que estamos escuchando esta Eucaristía, cada uno tenemos diversidad de problemas de salud, problemas económicos, de desempleo, problemas familiares, problemas sociales, para que el Señor nos llene de sabiduría, para que el Señor nos ayude a ir solventando cada una de las dificultades que vayan apareciendo en nuestra vida. Hoy pido al Señor la esperanza ante las dificultades, para que sigamos confiando plenamente en Él. Y si confiamos en Él, estoy seguro que podremos estar muy golpeados, pero saldremos al final victoriosos, para que el Señor
nos proteja y nos bendiga y nos llene de sabiduría para solventar cada una de las dificultades que estemos viviendo sin dañar, sin perjudicar, sin destruir la vida ni la integridad del otro. Que nos ayude a solventar y resolver cada una de las dificultades. Roguemos. Escucha, Padre de bondad, las oraciones que nosotros, tus hijos y tus hijas, te presentamos. Si es tu voluntad, todo lo que te hayamos pedido se nos haga realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar. De tu paz, tu cuerpo salvador, de este vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos y queremos dar todo lo que somos sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios de misericordia, que nuestra oblación te sea grata y abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 los cielos y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 Hosanna. En lo alto del cielo, Hosanna, 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 Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo de Cristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acababa el cáliz lleno de vino, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de sangre y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Hugo y Antonio José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Hoy recordamos a Ramón García, Egni Peraza, Héctor José Leal, Rosa, Edelmira, Petra y Honorio Carrasco, Luisa Pastora, Wilmer Silvestra Álvarez y Ramón Rivero, por el Padre Edisandro Morán, por los padres pasionistas y por todos aquellos seres queridos que han fallecido, por el Señor Modesto, por todos aquellas personas que amamos pero que ya descansan en la casa del Padre. Dale, Señor, el descanso eterno. Admítelos, Padre, a contemplar ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Digamos juntos: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y juntos vamos a dirigirnos al Padre cantando la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu
el pan, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, de todo mal, del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con nosotros. Como hermanos, un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita y seguirá quitando el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Hoy has venido a mi corazón, me has colmado de gracia y de amor. Experimento el silencio y la paz, donde te encuentro a ti mi verdad. Hoy has venido
al altar, mi Jesús, tan pequeñito, en la hostia de mi corazón. Eres pan consagrado que sacia mi alma y la enamora. Cuento las horas que me distancian de ti, hostia sagrada, entras en mí, pan compartido, sangre que se entrega, tu amor me enciende cual viva hoguera. Hoy has venido al altar, mi Jesús, tan pequeñito, en la hostia de mi corazón. Eres pan consagrado que sacia mi alma y me enamora. Hoy has venido al altar, mi Jesús, tan pequeñito, en la hostia de mi corazón. Eres tan consagrado que sacia mi alma y la enamora. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que esta Eucaristía, Señor, renueve nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Que la bendición de Dios, Padre y Madre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Queridos hermanos y hermanas, podemos quedar en la paz y alegría del Señor. Pasen un feliz domingo y una muy buena semana. Somos la Iglesia servidora, sacramento de comunión. Somos la Iglesia misionera que anuncia al mundo liberación. Somos la Iglesia misionera que anuncia al mundo liberación. Somos la Iglesia servidora, sacramento de comunión. Somos la Iglesia misionera que anuncia al mundo liberación. Somos la Iglesia misionera que anuncia al mundo liberación.